Pueden tomar asiento y buscamos en esta mañana, hacemos una pausa de Esther y vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16. En esta mañana, en este libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, vamos a estar viendo esta gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una de las afirmaciones cristianas, esto es uno de nuestros credos: resucitó entre los muertos. Y esto es lo que nosotros predicamos, esto es por lo que nosotros vivimos, esto es por lo que nosotros respiramos, es por la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por esto es que los mártires en tiempos pasados entregaron su vida, porque comprendieron y entendieron que Dios no cambia, que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios continúa siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y Dios no cambia la manera en la que Él salva a las personas. Él no cambia el mensaje con el que Él cambia a las personas. Él no cambia el evangelio con el cual llama al arrepentimiento a los pecadores. Es el mismo evangelio desde que se ha dado por Dios. Es el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo que cambió la mentalidad de la reforma protestante y comenzaron a predicar la fe solamente en Jesucristo solamente. Por esto se entregaron los mártires. Porque ellos se dieron cuenta que la única manera en que un hombre puede venir a la salvación, a la vida eterna y al gozo pleno de Dios es solamente por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y una parte del evangelio importante, fundamental en el cristianismo es la resurrección de nuestro Señor. Creemos que Él no se quedó muerto, creemos que Él no se quedó en la tumba, creemos que Él resucitó al tercer día, y no solamente eso, sino que está sentado a la diestra del Padre. Nosotros domingo tras domingo recitamos el credo de los apóstoles y afirmamos esta verdad. Y creemos que aquel que niegue esta verdad no puede hallar la salvación. Aquel que niegue la verdad de que Jesucristo resucitó en cuerpo realmente no puede tener salvación. Hay que creer que Dios le levantó de los muertos. En esta mañana vamos a ver cómo el ángel se le aparece a estas mujeres y les da realmente el evangelio. Les pide que vayan y le den el mensaje a los discípulos. Y específicamente mencionan a Pedro, aquel que predicó en Hechos 2. Específicamente les dice: ve a mis discípulos y dile que yo los veré en Galilea. Aquí está una promesa, y esta promesa no solamente la vemos en los tiempos del cumplimiento de los evangelios, sino también lo podemos aplicar a la promesa de que Él regresará por su iglesia en el futuro. Así que nos ponemos de pie y leemos Marcos capítulo 16, versos del 5 al 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Pueden tomar asiento. Esta mañana he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto es que Jesús Nazareno es quien resucitó. Desde el verso 5 al verso 6. Segundo punto: Jesús Nazareno resucitó para dar vida a pecadores. Esto es el verso 7. Y el verso 8, que es el punto 3, Jesús de Nazareno resucitó por el poder de Dios. Aquí vemos en el primer punto: Jesús Nazareno es quien resucitó. Vemos que estas mujeres, ¿y quiénes son estas mujeres? En el verso 1 nos dice quiénes son estas mujeres. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana,
vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí vemos este grupo de mujeres que compran lo que acostumbradamente hacían los judíos para ungir, para limpiar, para trabajar con el cuerpo de un muerto. Estas mujeres iban dispuestas a poder servirle al Señor Jesucristo de esa manera. Y cuando van de camino, ellas se percatan que la tumba está abierta, que la piedra está movida y que hay un hombre sentado con vestiduras blancas, con una toga quizá blanca, resplandeciente, al lado de la tumba. Y este ángel tenía un propósito en específico, este ángel tenía un trabajo en específico. Y este es el trabajo de los ángeles, uno de los trabajos de los ángeles, ser mensajeros de Dios. Y ellos estaban allí para llevar un mensaje, para afirmar un acontecimiento histórico, para que no existiera duda de lo que había allí pasado. ¿Y cuál es esta afirmación? Que cuando ellas llegaron a la tumba, ellas encontraron la tumba vacía. Y sí, en estos tiempos, dice resucitado, la tumba está vacía. Pero la tumba vacía no era una evidencia de que Jesucristo había resucitado. La tumba vacía no especificaba absolutamente nada, sino que había allí donde se enterraban a los muertos y ahora está abierto. De primera instancia quizás ellas dudaron de que esa hubiese sido la tumba. Quizás se habían equivocado de tumba, quizás habían ido a la izquierda en lugar de ir a la derecha, quizás habían pasado la tumba del Señor Jesucristo. Eso pudo haber pasado por su mente. Pero al llegar allí había una tumba abierta, y sí, esa es la primera prueba, ese es el primer indicio de que algo había ocurrido en ese lugar, pero no era la afirmación, no era algo certero en la cual ellas podían dar su cabeza de que sí, esta es la tumba. Por eso es que viene el ángel específicamente para darles el mensaje de que esa es la tumba correcta. Y fíjense lo que el ángel les dice. Voy a leer el verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vinieron a él un joven sentado al lado derecho, cubierto de largas ropas blancas, y se espantaron. Mas él les dijo, fíjense, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Fíjense que el ángel da ciertas afirmaciones de que ese es el lugar correcto. De que no se habían equivocado de tumba, sino que esa en sí realmente era la tumba del Señor Jesucristo. Y le da afirmaciones y le dice, ustedes están buscando a Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno, ya está identificando con el nombre al Jesús, al Yoshua que ellos estaban buscando. Que es al Jesús Nazareno. El ángel le da el nombre, le da el lugar de origen de Jesús para que no haya duda. Y luego le dice, el que fue crucificado. El que fue crucificado. Ustedes buscan a Jesús Nazareno. El que fue crucificado. Ya ven que la información se va poniendo más específica. Se va cerrando más el círculo. Y está llegando más a identificar a ese Jesús que murió y lo enterraron en esa tumba. El Jesús crucificado. Crucificado. Y hermano, esto es una prueba clara de que es el Jesús que estaban buscando. Es Jesús crucificado. Es Jesús que tomó forma de hombre y sirvió a Dios, obedeció al Padre al pie de la letra. Y no solamente eso, sino que Él obedeció y obedeció hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte. En una cruenta y dolorosa muerte en la cruz del Calvario. Este es el Cristo que ellas están buscando. Pero hermanos, fíjense que cuando nosotros pensamos en esta obediencia activa, la obediencia activa es que el Señor Jesucristo pagó los pecados, siguió la ley de Dios perfectamente, obedeció los mandatos de Dios perfectamente, obedeció los profetas, obedeció absolutamente todo en Jesucristo, se cumplió todo. Y fue obediente hasta la cruz. Fue obediente hasta la cruz. Y de tanto escucharlo, quizás usted pensará, pues, claro, fue obediente hasta la cruz, ¿qué más iba a hacer? Pero cuando tomamos esa información y la llevamos a nuestra, vamos a poner en este idioma, nuestra cancha, nuestro lugar, cuán difícil a nosotros se nos hace obedecer a alguien. Cuán pesado es realmente admitir que alguien tiene autoridad sobre nosotros. Cuán pesado es para nuestro orgullo seguir al pie de la letra los mandatos, las direcciones de alguien.
Y si usted es padre, quizás usted le da la instrucción a su hijo. Y su hijo comienza a argumentar el por qué no debe hacer eso. Y le presenta los argumentos, no porque está muy lejos, porque es muy peligroso, porque estoy cansado. Y le presenta todos los argumentos para al final no cumplir lo que usted le pide. ¿Y por qué nuestros hijos son así? Por la depravación total. Pero no piense que sus hijos son solamente así, también usted como padre es así. Usted es depravado total y se le hace difícil seguir instrucciones. Y nos quedamos cortos, como había dicho en la iglesia de San Juan, nos quedamos cortos de cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Somos insuficientes, no tenemos la capacidad, tampoco la naturaleza de poder desear y poder querer cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Y es por eso que Cristo vino a cumplir cada aspecto de la ley. Y cumplió cada aspecto hasta llegar a la obediencia y obediencia en la cruz, en la muerte. No solamente eso, sino que Él murió como culpable. Aquel que no conoció pecado, aquel que fue blanco como la nieve, aquel que no pecó ni con sus pensamientos, ni con sus palabras, ni tan siquiera con sus acciones. Aquel que amó verdaderamente, aquel que tuvo compasión de nuestra debilidad, de nuestros pecados, de nuestras dolencias, aquel que nos abrazó, aquel que tocó, aquel que sanó a los leprosos, aquel que con amor instruyó a sus discípulos, ese que nadie le encontró una falla ni tan siquiera Poncio Pilato, aquel fue el que murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y si usted no entiende hasta estas alturas que usted es culpable de romper la ley de Dios y que su manera de pagar la desobediencia a Dios es por medio de la muerte, déjeme repetírselo otra vez, usted es culpable y solamente con su vida es que podía pagar el ser desobediente a Dios. Pero gloria a nuestro Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Él cargó nuestras culpas, Él cargó la maldición del pecado y Él absorbió todo el enojo furioso, justo de Dios que era para cada uno de nosotros. Todo aquel que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo puede afirmar con seguridad que Cristo cargó con sus pecados, que Cristo cargó con su desobediencia. Y solamente en Cristo es que podemos encontrar entrada al Padre, entrada al trono celestial. ¿Por qué? Porque necesitábamos ser limpios. Necesitábamos ser perfectos. Necesitábamos ser completamente justos. A veces cuando hablamos del Evangelio pensamos y articulamos de que sí, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros. Pero no solamente eso, sino que en Jesucristo nosotros recibimos todo lo necesario para estar delante del Dios tres veces santo. Todo lo necesario para entrar al trono celestial. Todo lo necesario para ser hijos de Dios. Jesucristo nos equipó con su justicia y nos dio todo lo que nosotros necesitábamos que realmente no teníamos. Que es la justicia perfecta. Y el ángel allí le afirma, ustedes buscan a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado. El ángel anunció la crucifixión, va cerrando el círculo. Y luego el ángel les dice, ha resucitado. Ese Jesús que ustedes buscan, Nazareno, que fue crucificado, esta es la tumba. Esta es la tumba, ustedes están en lo correcto, esta es la tumba, pero Él no está aquí. Él ha resucitado. Dios lo ha levantado de los muertos en el idioma original, el griego. Una traducción más correcta, no es Él ha resucitado, sino que lo han resucitado. Dios lo ha resucitado, Él no está aquí. Y aquí en estas palabras, cuando el ángel dice, no os asustéis, ellos le están quitando quizás un tipo de carga de ellos. Y luego cuando ellos le dicen, ha resucitado, le está quitando toda la duda que quizás ellas tengan en su mente. Él ha resucitado, están en el lugar correcto. Y hermanos, también para gozar del conocimiento y del amor de Dios, se necesita tener a Cristo verdadero.
Fíjense que el ángel especificó, este es Jesús Nazareno, este es el que ha muerto en la cruz, este es el que ha resucitado. Este es el que ha resucitado. Tenemos en nuestra comunidad un círculo que se llaman Testigos de Jehová. Ellos no creen en la resurrección corporal de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario creer en la resurrección corporal del Señor Jesucristo para nuestra salvación, porque ese es el Jesucristo de la Biblia. Ese es el Jesucristo de las Escrituras, quien el Padre prometió desde antes de los tiempos y quien se cumplió aquí en los evangelios, que Él venía a morir, pero también a resucitar. Él iba a reconstruir el templo en 3 días. Él habla de una resurrección corporal, de la carne, sarque, de la carne. Y es necesario poder entender esta resurrección para nuestra salvación. Pero también no podemos hacer un Jesús de nuestra imagen. No podemos crear un Jesús a nuestra idea. No podemos crear un Jesús a nuestros deseos. Tenemos que creer en un Jesucristo bíblico. Fíjense, quiero que entiendan que el ángel especificó en este Señor Jesús. Nosotros cuando pensemos en el Señor Jesucristo no podemos vagar en nuestras mentes buscando el Jesucristo que deseamos. No, nosotros tenemos que buscar en las Escrituras lo que nos dice acerca de Jesucristo específicamente y creer solamente lo que las Escrituras nos dice acerca del Señor. Esto fue el mensaje del ángel a estas mujeres y este es el mensaje de las Escrituras a nosotros hoy día, que debemos de creer en Jesús de Nazareno, el que fue crucificado y resucitó corporalmente al 3er día. Así que el ángel anunció que él había resucitado. No está aquí. No está aquí. Y cuando él dice, lo han resucitado, también le quita un tipo de duda a ella. No, nadie se lo llevó. Nadie vino. No hay absolutamente ningún grupo de personas que se los robaron y tampoco los discípulos habían venido a llevárselo, sino que él fue resucitado. Él fue resucitado. Nadie lo ha arrebatado. Él resucitó como él había enseñado, como él había explicado a los discípulos. Pero también en el verso 7 podemos ver que Jesús resucitó para dar vida a pecadores. Dice, pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Aquí vemos que él le da un trabajo a las mujeres, le dice, ve a Galilea, ve a los discípulos, ve a donde Pedro y decid a sus discípulos que los veré en Galilea. Hermanos, aquí estamos delante de los discípulos que con temor abandonaron al Señor Jesucristo. Aquí vemos a Pedro que traicionó a nuestro Señor. Aquí vemos un grupo de pecadores que no se pararon firmes en el momento en el cual su amigo más lo necesitaba. Pero obviamente ustedes saben que todos nosotros somos esos discípulos. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos negado al Señor Jesucristo de una manera u otra. Todos nosotros hemos corrido de la identidad cristiana en algún momento de nuestras vidas. Nosotros cada vez que pecamos diariamente decimos yo me basto por mí mismo y rechazamos al Señor. Cada vez que pecamos decimos somos autosuficientes y podemos nosotros solos. Así que somos discípulos, esos discípulos que abandonaron, esos discípulos que traicionaron, esos discípulos que se fueron corriendo. Todos nosotros somos pecadores, somos iguales que ellos. Pero la hermosura de esto es que Jesucristo murió por pecadores. Y que Él por medio del Evangelio, que Él por medio de su palabra, Él reúne a su iglesia. Él reúne a su pueblo. Él reúne a sus hijos. Por medio de su palabra, Él lleva el mensaje de amor a su pueblo, diciéndole, eres pecador, pero yo he muerto por ti. Ven a mi redil y serás perdonado. El Señor, aquí vemos que Él le pide que vaya a los discípulos, pero ¿qué mensaje le va a dar? Que Jesucristo ha resucitado. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesucristo ha resucitado. Y de esa manera está agrupando a los discípulos, a la iglesia, por medio de su palabra. Y fíjense que dice Pedro. Específicamente menciona a Pedro. ¿Y por qué Pedro? Pedro fue el que lo negó, pero él es el que iba a ver en Galilea. Jesucristo lo equipó, lo perdonó, lo restableció. Y vemos a un Pedro con mucho denuedo, con mucha energía, predicando el Evangelio en Hechos 2. Y fíjense que ese Evangelio, él está una vez
y otra vez especificando quién es Jesús, que es el Mesías y que ha resucitado de entre los muertos. Hermano, este es el mensaje que nosotros tenemos que llevar al mundo entero. Es por medio de la palabra de Dios donde van a ser añadidos aquellos que han de ser salvos. Es por medio de la locura del Evangelio que aquellos pecadores que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero iglesia, tenemos que hablar, tenemos que salir, tenemos que actuar y tenemos que con mucha valentía compartir el Evangelio que una vez nos ha salvado a nosotros, una vez nos salvó. A veces nos escondemos detrás del miedo y quizás no le hablamos a nuestro vecino, no le hablamos a nuestro primo, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque es difícil, porque nos da miedo lo que vayan a pensar de nosotros, quizás no nos van a querer más. Pero eso es parte de pagar por el Evangelio. Eso es parte de la consecuencia del Evangelio. Nosotros tenemos que realmente salir y compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. De que el Señor ha resucitado y que está a la diestra del Padre. Así que Jesús ha resucitado por los muertos para darle vida a los pecadores. ¿Y qué pasa con las almas de aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo? Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad, y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos están todavía unidos a Cristo, reposan en su tumba hasta la resurrección. Las almas de los que han puesto la fe en el Señor Jesucristo pasan inmediatamente a la presencia de nuestro Señor, pero nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra esperando a esa resurrección de entre los muertos. Pero también los creyentes, levantándose en gloria en la resurrección, serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio. Y entrarán en una perfecta bienaventuranza, en el pleno gozo de Dios por toda la eternidad. Hermanos, nuestro hogar final no es aquí. Nuestro hogar final no es en el cielo. Nuestro hogar final es en la resurrección venidera, donde vamos a vivir con nuestro Señor en una tierra nueva y un cielo nuevo, donde Él va a reinar sobre todas las cosas. Así que es necesario creer en la resurrección corporal de Cristo, porque así también va a ser nuestra resurrección en el día que Cristo venga. Y esto nos da alegría porque no vamos a luchar con pecado, con enfermedades, con cansancio, con depresión, con malas crianzas. No vamos a bregar con absolutamente nada de eso. Vamos a estar gozosos por toda la eternidad, viviendo una vida perfecta, sin tener el yugo del pecado sobre nuestro hombro. Y el último punto. Jesús Nazareno resucitó por el poder de Dios. Las mujeres fueron testigos de esta resurrección. Las mujeres vieron al ángel, las mujeres escucharon el mensaje, las mujeres no tuvieron duda que de ese Cristo se trataba. Y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Fíjense que en esta parte, en el libro de Marcos, cada vez que el Señor Jesucristo hace un milagro, les decía a las personas que habían recibido el milagro, no diga absolutamente nada. Y varios de ellos hablaron y dijeron lo que Jesucristo les había dicho que no dijeran. Pero estas mujeres no dijeron lo que los ángeles le habían pedido que dijeran. No tenemos muchos detalles cuando llegaron, si no llegaron, si les dijeron a los discípulos, pero en estos momentos estaban calladas y no le decían nada a nadie. Pero ellas tenían un mandato, tenían una misión de ir y llevar el mensaje de la resurrección. Y hermano, esto es algo que no se toma a la ligera, la resurrección de los muertos. Esto es algo que no se toma a la ligera. Estamos hablando del Dios Hijo que tomó forma de hombre. Estamos hablando del Dios Hijo quien vivió entre nosotros obedeciendo su propia ley. Estamos hablando del Dios Hijo que sufrió una muerte en la cruz del Calvario. Y estamos hablando del Dios Hijo, Jesucristo hombre, quien verdaderamente resucitó por el poder de Dios. Este relato no se debe dejar afuera. Estamos hablando de un hombre, realmente 100% hombre, que fue resucitado. Que fue resucitado por nosotros para que tengamos entrada al Padre. Para que tengamos la esperanza de una resurrección venidera. No podemos tomar a la ligera el Dios vivo que tenemos. Hermano, en los momentos más difíciles de su vida, esto hace diferencia. Esto hace una gran diferencia. En los momentos en que usted está luchando con enfermedad,
sepa que Cristo es vida y es vida eterna. En los momentos que usted está enfrentando problemas con su hijo, con su esposo, con su trabajo, sepa que en algún momento eso va a terminar y vamos a resucitar eternamente para estar con nuestro Señor. Sepa que las aflicciones de este mundo no se comparan al gozo eterno que vamos a recibir en la eternidad. Y esto es gracias a la resurrección de nuestro gran Salvador y Señor Jesús. Pero fíjense, la palabra dice que tuvieron temblor y espanto. Y el griego realmente el espanto lo que quiere decir es fuera de su mente. Se quedaron como que pensando, se quedaron vagando, se quedaron como decimos nosotros acá cuando alguien se va en un viaje, pensando. Así estuvieron estas mujeres. Estaban asombradas de lo que habían visto, de lo que habían oído. Y les vino a ellos temblor y asombro o espanto, como dice Reina Valera. Que hayan visto un ángel y que Jesucristo en sí había resucitado. Hermano, y esto nos tiene que llenar también de espanto y temblor. Nuestros pecados fueron tan serios y son tan serios. Nuestras faltas son tan serias. Nuestro pecado afectó realmente nuestra relación con Dios y fue serio. Serio al punto que Dios mismo tuvo que bajar para buscar a su pueblo Él mismo. Es como cuando usted está en un trabajo y usted no sabe hacer el trabajo y el jefe de arriba, el CEO, tiene que bajar a donde usted está para resolver el problema que usted tiene. El pecado es tan serio que nuestro Salvador tuvo que tomar forma de hombre y resolver el problema y buscar a sus ovejas personalmente para que vinieran a Él y para darnos perdón y vida eterna. Porque a pesar de haber caminado en pecado, tampoco teníamos la capacidad de buscar a Dios. No teníamos la libertad de buscar a Dios. Al contrario, caminábamos en contra de Dios, pero Dios, por su amor, por su pueblo, bajó Él mismo, tomó forma como nosotros y nos buscó. Estábamos perdidos, en el mundo vagando, destinados a la perdición. Y Él mismo nos rescató, Él mismo bajó a buscarnos. Y bajó a buscar a su iglesia, pero yo quiero que usted medite en esto. Él bajó a buscarlo a usted específicamente. Él bajó a rescatarlo a usted específicamente. Él bajó a perdonarnos. Él bajó a perdonarte a ti específicamente. Él bajó para que nosotros pudiéramos realmente gozar de la adopción y poder decir, Abba, Padre. No se encuentra un amor más grande que el de Dios. Inclusive el amor de Dios no lo podemos comprender completamente. ¿Cómo es que pecadores como nosotros, Él se movió a salvarnos? Él se movió a abrazarnos, Él se movió a darnos vida eterna. Esto también nos tiene que dar temblor y sorprendernos. Pero fíjese que también si usted no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, debe tener temblor y espanto. Porque cuando Cristo venga o cuando usted muera, usted va a pasar al infierno, al sufrimiento, a la muerte eterna. Y allí usted dirá, ¿pero qué pasó? Si yo hice todo bien. Yo cuidé a mi hijo bien, yo honré a mi padre, yo hice absolutamente todo bien y según sus ojos, usted quizás es justo. Pero cuando comparamos con la justicia y la santidad de Dios, usted es pecador y usted ha roto todas las leyes de Dios. Y le fue predicado el Evangelio una y otra vez y usted rechazó el Evangelio. Y usted rechazó una y otra vez al Señor Jesucristo. Y por rechazar al Hijo de Dios, todo aquel que lo rechaza va a experimentar el enojo eterno de Dios. Pero hermanos, también como iglesia, nosotros tenemos que estar en temblor y reverencia domingo tras domingo. Porque domingo tras domingo experimentamos la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, el domingo no es una carga. Se supone que no sea una carga. Dios lo está llamando a hacer la cosa más importante que hay sobre la faz de la tierra en el día domingo.
Dios le está dando el privilegio de poder sentarse bajo su palabra, de poder ser contado como pueblo de Dios, de poder alabar y glorificar a Dios, de poder en este día conmemorar la muerte y la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo tenemos que preparar nuestro corazón para que esté así, con temblor y reverencia y asombro, porque nunca en la vida vamos a cansarnos de meditar en el Evangelio y ver las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, domingo tras domingo también tenemos que estar asombrados. Así que vemos a un Jesucristo de Nazareno resucitado. Y Él, específicamente Él, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos. Vemos que Él resucitó también y le dio un mensaje a la iglesia para que con el mensaje del Evangelio las ovejas, el pueblo de Dios venga a su redil. Pero también vemos que Dios, el poder de Dios, asombra a los seres humanos, porque resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Pero como iglesia también nos asombra a nosotros, porque tenemos el privilegio y la bendición de poder celebrar su resurrección, no solamente hoy, sino todos los domingos de todos los años hasta que Cristo regrese. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es buena, es lumbrera a nuestros pies, es dirección a nuestro caminar, nos conforta, nos guía y nos bendice. Señor, pues ayúdanos a meditar en el Señor Jesucristo y a descansar en que su resurrección es nuestra garantía de que su trabajo fue aceptado delante del Padre y que algún momento, juntamente con Él, resucitaremos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.